Es tiempo de adorar con el pastor Joelito, leyendo, estudiando y poniendo en práctica la palabra del Señor, capítulo a capítulo. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de predicación, de reflexión de la palabra del Señor, aquí en Es Tiempo de Adorar. Me alegra muchísimo poder conectar contigo y conectar sobre todo con la palabra y con Dios y con esas verdades maravillosas que Él tiene para hablar a nuestra vida el día de hoy. Quiero pedirte que separes este espacio, que puedas detenerte allí tal vez en lo que estás haciendo y puedas concentrarte para escuchar palabra de Dios. Antes de seguir, me gustaría hacer una corta oración. Amado, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tu maravillosa presencia a través de ella. Como lo creemos, tu palabra eres tú mismo. Es ese deseo que tú tienes con nosotros. Gracias porque ha sido revelada a nuestra vida y porque en ese día a día nosotros podemos seguirla estudiando, seguirla reflexionando, pero sobre todo ponerla por obra. Hoy te quiero dar gracias por este capítulo que estudiaremos y gracias por esas verdades maravillosas que tú traerás a nuestra vida para iluminar nuestro camino y para que tengamos un cambio en nuestras acciones. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy nos corresponde Génesis capítulo 2, así que te invito a que lo puedas leer completo allí en donde te encuentras para que puedas tener un contexto mucho más profundo de lo que vamos a estar hablando en este episodio. El versículo 1 en adelante dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Qué maravilloso es que Dios haya descansado. Mira que vivimos en un mundo que está 24/7, que no reposa, que no descansa, que nunca se detiene. Pero Dios nos enseña con su propio ejemplo que es necesario que nosotros descansemos. Es necesario que nosotros reposemos. Es necesario que trabajemos fuertemente y que descansemos. Y hoy quiero que te quedes con dos cosas muy importantes que nos dice el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Dos cosas extremadamente importantes que hacen parte del propósito de este tiempo que usamos para descansar y para reposar es bendecir y santificar. No sé cómo has visto tú antes el día de reposo o un tiempo de descanso, pero deben estar diseñados y deben estar enfocados en bendecir y santificar. Y te preguntarás, ¿bendecir a quién? Estamos aquí en Es Tiempo de Adorar, bendecir el nombre del Señor. Que todo lo que tú hagas en tu día de reposo, en ese día de descanso, bendiga y alabe el nombre del Señor. Y lo segundo, que nos podamos santificar, que podamos apartarnos para el Señor, que podamos tener esas conversaciones, esas charlas que tal vez por el afán del día a día y las responsabilidades no hemos podido tener. Quiero que pienses en lo siguiente: muchas personas lastimosamente no tienen la capacidad de descansar. Se acuestan a dormir y no pueden conciliar el sueño, o duermen tal vez 7 u 8 horas y se levantan sintiendo en su cuerpo que realmente no tuvieron descanso. Así que hoy yo quiero que nosotros alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Aquí en Es Tiempo de Adorar, porque Dios crea el reposo, porque Dios crea el descanso y nos permite a nosotros disfrutarlo. Y ahora nos da un propósito: bendecir su nombre y santificar nuestras vidas. Amado, muchísimas gracias por crear este espacio para que nosotros podamos bendecirte y santificar nuestras vidas a través de algo que hoy el mundo tal vez tilda de desaprovechamiento, pero tu palabra lo dice claramente. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entendamos correctamente el significado de la Escritura y bendigamos el nombre del Señor y santifiquemos nuestra vida en este día de reposo. Ahora revisemos el versículo 7 que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El siguiente motivo por el cual vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios es por haber soplado su aliento de vida en nosotros. Y sopló en su nariz
aliento de vida. En ese momento es que el hombre es un ser viviente porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Qué maravilloso es que sea el Espíritu de Dios el que está en nosotros. Y aquí la palabra nos enseña que Él mismo lo sopló en nuestra nariz. Y es importante que nosotros entendamos que estamos estudiando Génesis capítulo 2 en el diseño original. Es deseo de Dios que su Espíritu sea lo único que habite en nosotros. Que eso sea realmente lo que llene nuestros pulmones, llene nuestra vida en cada segundo de nuestra existencia. Y mira qué importante es porque dice, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida en nuestra nariz, ese Espíritu de Dios en nuestra vida es lo que realmente le da sentido a nuestra existencia. Es realmente Dios a través de ese soplo, a través de su Espíritu, que hace que nuestra vida tenga sentido. Antes de ese soplo, nosotros éramos un muñequito, por así decirlo, hecho del polvo de la tierra, pero el soplo del Dios Altísimo, ese soplo de su Espíritu en nosotros, es lo que realmente determina que nosotros podamos ser y podamos cumplir ese propósito que Él hizo a la hora de crearnos. Habíamos estudiado en el capítulo anterior, en Génesis 1, lo importante y maravilloso que era dar gracias a Dios por lo creado. Y quiero dejarte un detallito más que dice el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No fue suficiente con haber creado todo maravilloso, sino Dios en Génesis capítulo 2 planta un huerto y pone allí al hombre que había creado. Y dice que todo esto que había allí era delicioso a la vista y bueno para comer. Todo lo que había nacido de la tierra, todos estos árboles eran buenos a la vista y deliciosos para comer. Y ese es un punto importante porque es una bendición. Dios nos pone en un lugar y todo el fruto de esa tierra es bueno a la vista y delicioso para comer. Y esto es un punto extremadamente importante porque nos deja ver a un Dios que nos provee. Y es importante que nosotros hoy alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios porque a través de diferentes formas Él nos sigue proveyendo. Nos da el tiempo de vida. Nos da talentos, nos da dones, nos da tiempo, nos da recursos, nos da conexiones. Y a través de todo eso que el Señor nos da, entonces nosotros también podemos disfrutar de esa provisión que siempre viene de su mano. El siguiente punto que quiero que analicemos está basado en el versículo 16 que dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y quiero que lo veas desde la siguiente forma. Hoy nosotros necesitamos reconocer a Dios como nuestra guía. Nada de lo que Dios nos ordena, nada de lo que Dios nos pide, nada de lo que Dios nos recomienda, nada de lo que Dios nos guía es en contra de nuestro bienestar. Al contrario, es a favor de nuestra vida. Y aquí vemos una instrucción clara de parte de Dios. En medio de todo lo creado, en medio de todo lo que el hombre podía disfrutar, había algo que él no debía hacer y Dios hace esa aclaración, él hace esa advertencia. ¿Alguna vez Dios te ha advertido sobre las cosas que tú no debes hacer? ¿Alguna vez Dios te ha guiado a decir, hey, por ese camino no es? Tal vez no me gusta que hagas esto o que hagas aquello, lo has encontrado en la palabra. De hecho, haciendo una referencia al Salmo 119, ese escritor, por ejemplo, nos indica y nos enseña lo maravilloso que es para él obedecer en todo al Señor. Nosotros realmente nos deleitamos, disfrutamos obedecer al Señor, o lo vemos como un Dios cansón, como un Dios que pone reglas, como un Dios que pone normas. Imagina si hubiera un gran barranco, un gran abismo y no tuviera una barrera de contención. Habría muchos peligros, habría muchos accidentes. Mucha gente tal vez al pasar por allí en un vehículo no lo podría ver, tal vez de noche, y sería muy difícil, pero las barreras de contención se crean para evitarnos a nosotros un mal mayor. Dios entonces nos guía a través de su palabra y nos dice, hey, esto no es para ti. Tal vez lo puedes hacer, tienes la libertad de hacerlo, pero te recomiendo, te pido por favor
que no lo hagas porque la consecuencia que pueda haber será mayor. Y aquí lo dice claramente al final del versículo. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una consecuencia bastante triste, bastante lamentable. Pero en este momento estamos analizando y dando gracias a Dios por su palabra, porque Él nos guía. Imagina tu vida sin la guía de Dios. Yo quiero que lo pienses por un instante y lo analicemos por un minuto. ¿Qué sería de nuestra vida sin Dios hablando a nuestra vida? ¿Qué sería de nuestras decisiones sin Dios dándonos una forma para que entendamos qué es lo que a Él le agrada? ¿Qué es lo que Él desearía que nosotros hiciéramos y que es para nuestra conveniencia? En medio de todo lo que tenemos, en medio de todo lo que Él nos da, está ese consejo sabio, esa guía maravillosa, esa alerta, tomando el ejemplo del barranco para que nosotros podamos estar ahí pendientes y no nos vayamos hacia allá, sino sigamos por el camino correcto. Es ese aviso, es ese campanazo, esa advertencia, esa notificación que nos dice, hey, por ahí no. Lo que yo quiero que tú hagas es esto, esto y esto, y no quiero que tú hagas esto, esto y esto. Y muchas personas, lastimosamente, viven una vida perdida porque no tienen la capacidad o no han tomado la decisión de escuchar esa voz de Dios que realmente lo guía. No, tenemos a un Dios cansón y a un Dios que siempre quiere vernos de la manera más terrible posible. Al contrario, porque Él sí sabe lo que es bueno y lo que es malo, entonces Él nos advierte y nos mantiene en un lugar seguro. Hoy yo quiero honestamente darle gracias a Dios por todas esas instrucciones, por todas esas normas, por todos esos límites que Él ha puesto, por todas esas restricciones que sin saberlo, sin entenderlo tal vez, son beneficiosas para mi vida. Quiero que pienses en tus padres, tal vez en tu vida de joven o de adolescente, cuando ponían estas normas, estas reglas, estas instrucciones pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tal vez algunos no nos explicaban las razones, pero debíamos sujetarnos. Y ahora quiero que pienses si estás agradecido cuando tu papá y tu mamá te dijeron algunas veces, oye no, oye no, oye no. Y ahora tú entiendes, tal vez tienes un poco más de madurez para entender que esa instrucción nunca estuvo en tu contra, sino a tu favor. Qué bueno es que Dios hable a nuestra vida a través de su palabra, pero también a través de las personas que nos aman, para que nosotros podamos entender cuál es el camino derecho, por dónde es mejor, y que así podamos tener una vida de paz, de tranquilidad y de muchísimo propósito en Él. El versículo 19 continuando dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El siguiente motivo por el cual quisiera que alabáramos y glorificáramos el nombre de Dios es por la bendición de tener un oficio, de tener un trabajo, de tener una asignación. Sé que nos gusta descansar, sé que muchas veces tal vez quisiéramos estar haciendo nada y no ocupar nuestra mente, pero esto no nos sirve, esto no es conveniente de ninguna manera. Dios nos da una asignación, aquí Adán le da un trabajo. Qué bueno es cuando nosotros por fin podemos entender cuál es nuestra asignación. Esa palabrita llamada propósito. Aquí Adán tenía un propósito muy claro y era ponerle el nombre a los animales. Y mira que así como Adán llamó a los animales en ese momento, así es el nombre que nosotros usamos para referirnos a ellos. Esa bendición de poder tener una asignación, de poder tener un propósito, de poder tener un llamado a hacer algo es muy importante porque nos ayuda a realizarnos. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito en la tierra? Tal vez tú crees que naciste y estás allí, tal vez ocupando un lugar, un espacio, pero no, todos tenemos un propósito y tenemos una asignación. Hoy yo quiero darle gracias a Dios por lo que me dio a mí. Es una asignación que me gusta mucho, que he aprendido a amar, y es predicar su palabra, llevar ese mensaje en donde Él desee. ¿Y cuál es la tuya? Abrazar, aconsejar, ser un buen padre de familia, ser una buena madre de familia, tal vez en este momento ser un excelente estudiante, ser el mejor empleado que tenga esa empresa o ser el mejor empresario que haya en la región. No sé cuál sea tu llamado, si es un llamado ministerial, si es un llamado vocacional, si es un llamado familiar. Pero en donde sea que Dios te haya puesto,
tú debes desarrollar ese llamado que Él te ha dado. Así como Adán lo hizo, un día tu trabajo y que tú puedas obedecer a Dios en ese propósito, en ese llamado que Él tiene para ti, va a ser de bendición para personas en el futuro. Hoy los animales tienen el nombre que Adán les puso porque él obedeció la voz de Dios y se puso en ese trabajo. Lo que tú haces hoy para Dios, obedeciendo, un día en el futuro va a seguir sonando, va a seguir resonando, va a seguir teniendo un impacto en muchas personas. No desestimes la instrucción y el llamado que Dios te ha dado. Y en ese sentido quisiera darle gracias a Dios porque en algún momento tal vez tú te has sentido con ese vacío de no saber qué hacer, no saber a dónde ir, no tener dirección de Dios. Así que se convierte en algo maravilloso que nosotros podamos saber lo que Dios quiere para nuestra vida y lo podamos hacer. Y lo último que quisiera tocar en este episodio de las cosas que Dios ha hablado a mi corazón aparece en el versículo 22, 23 y 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo que estamos viendo en estos 3 versículos no es más que la creación de la familia. Hoy vamos a darle gloria y honra a Dios por la creación de la familia. Un deseo de Dios que nace de la necesidad de no fue hallada ayuda idónea para Adán, nace la familia. Y este tema de la familia hoy en día es bastante conflictivo porque el ser humano, como para variar, ha decidido decir que es familia y que no es familia y crear diferentes modelos de familia que no son los bíblicos, que no son los que Dios hizo. Aquí lo encontramos claramente, así que los hombres dejan a padre y madre y se unen a una sola mujer. Y desde ese momento son una sola carne. Aprovecho para dar gracias a Dios por mi familia, por los Abonía, por los Suárez, bueno, y por todos los apellidos que se han unido, que la lista estaría larga para mencionarlos a todos, pero son una verdadera bendición, cada uno desde sus roles, desde sus momentos, desde la forma especial en cómo cada uno los ha creado. Yo quiero que ahí donde tú estés pienses en tu familia, en tus papás, tus hermanos, en tus tíos, en tus abuelos, en tus cuñados, en tus hijos. Bueno, todo ese núcleo familiar que está alrededor tuyo y puedas darle gracias a Dios. La familia, aún en medio de todas las situaciones, son algo por lo cual nosotros debemos darle gracias a Dios. Y para aquellos que están en ese camino de conformar sus familias, darle gracias a Dios por esa oportunidad de aún en medio de un mundo tan distraído y tan dañado y tan torcido, que aún su palabra nos dé esta claridad acerca de este deseo de Él de crear las familias de un hombre y de una mujer. Génesis capítulo 2 entonces es un cúmulo de cosas fundamentales, como no, por estar en el principio de la creación, para que nosotros entendamos cuáles son aquellas cosas básicas que son fundamentales en nuestra vida: el reposo, el trabajo, la bendición de tener una asignación, un propósito, y ese deseo de Dios de tener una familia, de crear una familia. Hoy yo quiero invitarte a que tú tengas un espacio real de gratitud, que puedas analizar cada uno de estos elementos, que puedas ver también y revisar en cuáles tal vez tú has estado fallando, tal vez no has estado viendo el día de reposo como el Señor lo desea, no has estado viendo la asignación, el propósito como Dios lo desea, o no has estado tratando a tu familia como Él desea que tú la trates, y que hoy sea una oportunidad para redirigir estos conceptos, para reenfocarlos y entender que todas estas cosas provienen de la mano de Dios y que por ende son algo que son especiales y maravillosas para nuestra vida. Para mí ha sido un verdadero placer acompañarte en este nuevo episodio de Es un tiempo de adorar, agradeciendo siempre tus oraciones por mí, por mi familia, por todo el equipo que hace posible esta conexión a través de sus medios digitales y radiales. Un abrazo. Si deseas recibir y escuchar más episodios como este, además de obtener recursos como predicaciones, reflexiones, podcasts y contenido audiovisual que edifiquen tu vida, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.pastorjoelito.com.